conciencia de lo que tenés. Tenés conciencia de lo que tenés. ¿Sabe? Cuando una persona no tiene conciencia es porque la persona está inconsciente. La palabra letargo es sonoliento. O sea, cuando una persona está dormida, cuando una persona no está atenta. Y cuando una persona tiene el letargo espiritual, es igual que a una persona que tiene el letargo para aprender, es que le cuesta aprender, que tiene retraso para aprender. Ahora, parece una palabra muy fuerte, pero es una palabra muy buena para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en esta condición actualmente en todas las iglesias, con un letargo espiritual, están sonolientos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el Señor Jesucristo dio una enseñanza clara y Él puso acerca del fariseo y el publicano. El fariseo es un hombre, déjenme quitar los estorbos que me ponen aquí siempre, pero el fariseo es un religioso y el publicano era un cobrador de impuestos. Y dice la palabra que el fariseo y el publicano fueron al templo y el fariseo entró y se fue directamente hasta adelante y se fue a levantar las manos y orarle al Señor y decirle: Señor, qué bueno soy yo, Señor, mira cómo te sirvo, mira, Señor, las grandes cosas que hago por ti. No, yo no soy malo, no soy como aquel que está allá atrás, Señor, que ese sí es malo, pero yo soy bueno contigo. En cambio, el que estaba atrás se estaba golpeando en el pecho y pidiéndole perdón al Señor y misericordia al Señor. O sea, eran dos tipos de personas. Cualquiera podríamos decir que entendía el letargo espiritual, hubiéramos podido decir que el publicano, porque el publicano era malo. Pero no, el que tenía el letargo espiritual realmente era el fariseo, porque el fariseo era el religioso y el que no se esperaba que tuviera letargo, pero realmente él no tenía nada espiritual en su vida. Todo era una apariencia y no había nada de cambio en su corazón, en su vida. Ahora, esta condición del publicano y el fariseo es una condición en que muchos están, especialmente en la condición del fariseo, en que están en una condición de un letargo espiritual. Yo quiero que vayamos a la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Dice la palabra de Dios: hagámonos, dice la NBI, hagámonos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Fíjese, la palabra dice que en el Antiguo Testamento que Dios quiere que nos autoexaminemos. Que usted se haga un autoexamen de usted mismo espiritualmente. ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Cómo está su corazón ante Dios? El Nuevo Testamento lo pone de esta manera en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. Pregunto esta mañana: ¿cuántos se han hecho alguna vez un examen si realmente están en la fe? ¿Cuántos se han hecho un autoexamen en su vida y se han probado si realmente están bien en los caminos del Señor? La palabra nos exhorta a hacernos un autoexamen. Y el autoexamen es el camino para dejar el letargo espiritual. El fariseo llegó y nunca se había autoexaminado, sino que él llegaba con la condición de alabarse él mismo, de estarse exaltando él mismo ante Dios. Mas sin embargo el publicano se hacía un autoexamen a su vida. Él se sentía que estaba mal ante la presencia de Dios. Él se sentía que estaba mal de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él se golpeaba el pecho. Ahora, esta mañana yo quiero que te hagas un autoexamen, pero no en el sentido de condenarte, porque la palabra de Dios dice que ya no hay una condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que te hagas un autoexamen en el sentido de cambiar tu vida, de transportar tu vida, de ser agradable a los ojos de Dios y de que las cosas que estás haciendo para Dios las estás queriendo hacer bien y no las estás haciendo mal.
Si tú no haces un autoexamen, vas a entrar, como decía mi hermano Sebastián, vas a entrar en un sentido de inconsciencia, en el cual no vas a estar consciente realmente en lo que Dios te ha dado y lo que Dios te da en tu vida. Amén. Ahora, quiero ponerte 3 ejemplos para que tú entiendas esto. El primero es en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo. Le voy a pedir a los de Midia que me pongan el tabernáculo. Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo y le dio las medidas, le mostró exactamente cómo tenía que hacer el tabernáculo. Y el objetivo de este tabernáculo primero era mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque todo el tabernáculo única y exclusivamente habla de nuestro Señor Jesús. Yo di una clase de tabernáculo en el Instituto Bíblico y mostramos que exactamente incluso las cuerdas, la madera, todo lo que se usó en el tabernáculo únicamente señalaba a nuestro Señor Jesús. Ahora, este tabernáculo lo usaban y lo traían y lo movían de lugar en lugar, y allí es donde estaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios llegaba y llevaba sus ofrendas, que eran animales, y se las entraban por estas cortinas a un lado, y entraban a los atrios y le entregaban al sacerdote los animales. Ahí está el sacerdote recibiendo los animales, y luego el sacerdote mataba al animal, lo cortaba y lo ponía en este horno que estaba allí, que es una caja grande donde ofrecían la ofrenda quemada al Señor, la ofrenda de sacrificio la quemaban, y luego el sacerdote tenía que pasar al siguiente, que era el lavamanos de bronce, que es el que ven ahí redondo. Ahora, ese lavamanos de redondo, mire cómo era hecho en el libro de Éxodos. En el libro de Éxodos, en el versículo 38, capítulo 38, verso 8 dice: además, con el bronce de los espejos de la mujer que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. O sea, Dios le dio la orden, no me quiten por favor el dibujo ese. Dios le dio la orden a Moisés que hiciera el lavamanos de los espejos, del bronce de los espejos de la mujer. Ahora, Dios, cuando le da la orden a alguien de hacer algo y cómo hacerlo, lo hace con un propósito. Nada lo hace al azar, nadie lo hace por coincidencia, sino que tiene un propósito. Y el propósito que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera con el bronce de los espejos de la que usaban las mujeres, hiciera el lavamanos, era porque los sacerdotes, cuando tenían que venirse a lavar al lavamanos que estaba hecho de esos espejos, de ese bronce de los espejos, y se lavaban las manos y los pies, se miraban a ellos mismos. El propósito es que el Señor les decía: antes que entren a mi presencia, antes que entren al lugar santo y al lugar santísimo, tienen que hacerse un autoexamen ustedes mismos de si están limpios. Ellos se miraban en el espejo si ya estaban limpios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies, y si no se los lavaban, iban a morir. Miren qué serio era esto. Pero así espiritualmente están muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no se hacen un autoexamen a sus vidas. Y como no se hacen un autoexamen a sus vidas, espiritualmente terminan muriendo. ¿Por qué? Porque no sacan aquellas cosas de sus vidas que les están estorbando para crecer. Examínate tú mismo, y no lo hagas con un sentido de condenación, vuelvo y repito, sino para cambiar en tu vida. ¿Cuáles son los frutos en tu vida? Hay paciencia, hay amor, hay fe, hay perseverancia. Si faltan frutos del Espíritu Santo en tu vida, es porque algo no está bien. Nosotros somos llamados a producir frutos, y frutos del Espíritu Santo. Y si no estamos produciendo frutos, es porque estamos en un estado de letargo espiritual que no nos está dejando crecer en las cosas de Dios. Amén. Todos nosotros aquí debemos de ser fructíferos. Todos nosotros. Cuando no producimos esos frutos, porque no estamos teniendo ese autoexamen en nuestras vidas. Es como la hierba que crece entre la grama. La hierba no deja crecer la grama. Cuando usted saca la grama crece. Pero si usted deja la hierba dentro de la grama se termina muriendo.
Entonces, qué importante cuando nosotros nos hacemos un autoexamen en nuestra vida para sacar las cosas que no están bien en nuestras vidas, para rendírselas al Señor y que haya una transformación en nuestras vidas. Amén. Ahora, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Las manos espiritualmente significa que el servicio que nosotros hacemos al Señor debe ser con integridad, debe ser con santidad, debe ser limpio. Y los pies significa que nosotros debemos de andar bien en los caminos del Señor. Los pies significa que nosotros tenemos que andar en la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que continuamente también examinarnos y limpiarnos también las manos y limpiarnos los pies. Debemos de limpiarnos como debemos de servir al Señor. No es posible que nosotros vamos a venir. Imagínense que yo viniera a predicar la palabra de Dios y mi caminar, mi andar con el Señor no estuviera bien. Si yo no estoy bien, ¿qué significa eso? Que no voy a producir frutos y mi servicio no está bien al Señor. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad, que le sirvamos con un corazón íntegro. O sea, necesitamos hacernos un autoexamen continuamente, examinarnos nosotros continuamente para sacar esas cosas que están mal. El segundo ejemplo que quiero poner es cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Los hizo cruzar el Mar Rojo, uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia, si no es el más grande que hay. Les hizo cruzar el Mar Rojo, pasaron el Mar Rojo, les abrió el Mar Rojo, cruzaron en lo seco y luego se derrota al faraón y a todo el ejército del faraón en el mar. Y luego que ellos pasaron, cantaron, danzaron y alabaron al Señor de la alegría, del gozo, de la gran victoria que Dios les había dado. Pero solo 3 días después, imagínense, solo 3 días después de que habían cruzado el Mar Rojo, solo 3 días después que habían pasado el Mar Rojo, estaban quejándose y murmurando contra Dios porque no tenían agua que beber. Se estaban muriendo de la sed, no tenían nada que tomar. Y como estaban allí, el otro lado del río, y no tenían nada que beber, ahora estaban deseando estar al otro lado del río, de donde Dios los había sacado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama tener una inconsciencia espiritual. Eso es un letargo espiritual. Dios les había dado una gran victoria. Acababan de alabar, de exaltar, de danzarle a Dios. Pero 3 días después estaban reclamándole al Señor. Estaban murmurando de Dios y estaban quejándose de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios lo llevó a unas aguas. Dice, volvió a usar las aguas el Señor. Dios lo llevó a unas aguas que se llaman maras para darles de beber. Ahora, la palabra mara del hebreo significa amargo. Ahora, ¿sabe por qué Dios lo llevó así a las aguas maras, a las aguas amargas? Porque Dios les dio un sermón ilustrado de cómo estaba su condición. Su corazón estaba lleno de amargura. Cuando nosotros nos hacemos un autoexamen en las aguas del Señor, Él muestra cómo está nuestro corazón. Si nosotros no nos hacemos un autoexamen, muchas veces no vamos a entender que nuestro corazón está lleno de amargura. Es fácil engañarnos espiritualmente. Es fácil creer que estamos bien, pero realmente hay algo dentro del corazón que necesita salir, que necesita ser sacado. Amén. Entonces, qué importante es entender que necesitamos sacar esa amargura de nuestro corazón. ¿Y por qué Dios lo llevó a las aguas maras? ¿Sabe por qué? Porque este pueblo venía 400 años de estar esclavizado, 400 años de estar bajo presión, 400 años de estar en represión, 400 años de estar en rechazo, 400 años de estar sufriendo. ¿Sabe cuando la persona acumula amargura en su corazón? Es cuando viene de un rechazo. Es cuando viene de un maltrato, es cuando viene de un engaño, cuando viene de sufrimientos en sus vidas. Y cuando venimos a los pies del Señor, esa amargura no nos deja crecer, esa amargura no nos deja producir. Y por eso el Señor dice, necesito que se hagan un autoexamen, pruébense a ustedes mismos si están en la fe.
si están caminando realmente, porque puede haber algo dentro de nuestro corazón que no está bien y que no nos deja crecer. Deja de echarle la culpa al hermano, deja de echarle la culpa al trabajo, deja de echarle la culpa al jefe, deja de echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero, al pastor, a quien sea. Está en nosotros mismos el problema muchas veces, y lo que nosotros necesitamos es sacar esa amargura, ese resentimiento, eso que no nos deja crecer, y la única manera es que vengamos a las aguas maras para que nos enseñe claramente dónde está nuestro problema, para sacar de nuestro corazón lo que no está bien en nuestras vidas. Amén. Ok, la tercer ejemplo que quiero poner es cuando Dios llevó a Gedeón. Y Gedeón dice en el libro de Jueces, en el capítulo 7, que lo levantó como un líder, como un juez, para liberar a su pueblo. Y le dijo: vas a ir a enfrentar al enemigo. Y Gedeón levantó 32,000 soldados, dice la palabra de Dios, para enfrentar al enemigo. Dice la palabra de Dios que cuando Gedeón llegó al campo enemigo, dice que los enemigos eran tan numerosos como las langostas. Dice que eran tan numerosos como la arena del mar, que no se podían contar. ¿Sabe qué significa eso? Que el ejército enemigo que estaba contra el ejército de Gedeón no era 2, 3 veces más grande, era incluso quizás 10 veces más grande que el ejército de Gedeón. Y cuando Gedeón estaba enfrente del ejército enemigo, Dios le dijo: el ejército que tienes es muy grande. Imagínense, ya 32,000 era muy grande para enfrentar a todo lo que tenían enfrente, que eran tan numerosos, eran 10 veces más que ellos. Y Dios le quitó 22,000 se desanimaron, 22,000 no quisieron ir a pelear y solamente quedó con 10,000. Y mire qué pasó con estos 10,000. Dios le dijo: de estos 10,000, le dijo, los voy a llevar al agua, porque son muchos para lo que yo voy a hacer. Wow, miren, todavía Dios decía que eran muchos lo que Dios iba a hacer. Y mire lo que dice en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. En el verso 5 al 7 dice: el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vayan a su casa. Dice, llevó 10,000 a las orillas de las aguas. 10,000 a las orillas del agua. Aquí está en otra versión, yo lo hice más comprimido. Pero llevó 10,000 a las orillas de las aguas. Y Dios le dijo: de estos 10,000 voy a sacar 300 nada más. ¿Cómo lo voy a hacer, Gedeón? Ok, que beban en el agua. Y Dios le dijo: los que laman el agua, esos son los que yo voy a usar. Pero los que se arrodillan para tomar el agua, a eso los voy a quitar. 9,700 se arrodillaron para tomar el agua. Y solo 300 no se arrodillaron, sino que agarraron las aguas en sus manos y las lamieron. Esos 300 son los que yo voy a ocupar. ¿Sabe por qué? Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad, que hagan la voluntad de Él. Dios lo llevó las aguas para que vieran cómo estaba su corazón. ¿Cuál fue la diferencia entre los 9,700 y los 300 que lamieron el agua? La diferencia fue que los que se arrodillaron, miren, si yo hubiera sido Dios y yo hubiera visto que 9,700 se estaban arrodillando, yo hubiera dicho: estos son los que voy a ocupar. Porque eran los que se estaban arrodillando. Pero sabes que Dios no está ocupado ni está preocupado porque si te arrodillas o no te arrodillas. Dios no está preocupado porque cómo te vistes. Dios no está preocupado si te maquillas o no te maquillas. ¿Sabes que Dios está preocupado? Dios está preocupado de tu corazón. Dios lo que quiere es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros de hombres siempre estamos poniendo las miradas en lo externo y no en lo interno. Por eso Dios los tuvo que llevar al agua, para que se examinaran a ellos mismos, y porque Gedeón no iba a saber a quiénes escoger. Y cuando se arrodillaron ellos, mire que se arrodilla y va a ver las aguas, ellos tuvieron que meter la cara en el agua para tomar el agua. ¿Sabe qué significa eso?
que ellos se concentraron en la bendición. Ellos estaban sedientos y Dios los había bendecido con el agua, y dijeron: wow, Dios ya nos bendijo, y se concentraron en tanto en la bendición que dejaron de estar concentrados en el Dios Todopoderoso y de estar alerta que el enemigo estaba alrededor. Pero los que lamieron fue diferente. Agarraron las aguas con sus manos y lamieron las aguas. Ellos lamieron las aguas. ¿Sabe por qué? Porque eran unos guerreros espirituales. Ellos lamieron las aguas porque dijeron: el enemigo está alrededor. El enemigo puede aparecer en cualquier momento. Yo fui soldado y te lo digo. Un soldado todo el tiempo hay que estar alerta que el enemigo puede atacar en cualquier momento. No es como aquel programa de televisión que pasaban, que le hablaba el enemigo y le decía: hoy te vamos a asaltar. No, mire, por favor, no venga ahora a asaltarnos, porque si hoy nos ataca, hoy estamos dormidos, venga mañana. No, no es así el enemigo. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero muchos cristianos están perdiendo y se están perdiendo simple y sencillamente porque se están concentrando únicamente en la bendición. Y cuando la bendición llega, se concentran tanto en la bendición que dejan y pierden la sensación, la sensibilidad de estar atentos, de guardar su corazón para Dios y de estar concentrado en las cosas de Dios, y de estar concentrado que el enemigo anda como león rugiente y que necesitan estar alertas como guerreros espirituales, manteniendo en la presencia de Dios. Entonces Dios les mostró y los llevó a las aguas para mostrarles cómo estaba realmente su corazón. Y cuando estos hombres se agacharon, se arrodillaron a beber las aguas, ellos dejaron de concentrarse en Dios y se concentraron únicamente en la bendición, pero no para hacerse un autoexamen, no para examinar su corazón cómo estaba. Hermanos, las bendiciones las podemos aprovechar al máximo, sin dejar que el enemigo nos ataque y guardando nuestro corazón y manteniendo el compromiso con Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, he puesto 3 ejemplos, y los 3 ejemplos que he puesto tienen que ver con las aguas. Las aguas es el autoexamen espiritualmente que Dios ocupa para nuestras vidas. ¿Y cuáles son las aguas que Dios habla en el Nuevo Testamento para nosotros? Vamos a Efesios capítulo 5, verso 26. Estas son las aguas. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua que Dios ocupa para lavarnos. ¿Cómo te vas a lavar tú, hermano? Con la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a lavar tú, hermano? Con la palabra de Dios. La palabra es la que nos lava. La palabra es la que nos limpia. Si usted no escudriña las escrituras, ¿cómo quiere limpiarse? La única manera que nos vamos a lavar y nos vamos a limpiar, nos vamos a poder hacer un autoexamen, es con la palabra de Dios. Y mire el libro de Santiago, ¿cómo lo pone? Santiago capítulo 1, verso 22 al verso 25. ¿Está conmigo? Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Este pasaje es bien importante que lo tengas. Si me lo pones allí, por favor, hermano. Dice: por favor, sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Wow. Mire cómo lo pone Santiago. Dice: aquella persona que solamente oye la palabra, pero no la hace, no la aplica a su vida, es como aquella persona que ve su rostro en un espejo. Ve quién está ahí, pero se va. Y luego prontamente se olvida cómo era su rostro, cómo era su cara. O sea, en otras palabras, hermano, el solamente leer la palabra de Dios sin hacerla no sirve de nada. La manera que Dios quiere que apliquemos la palabra de Dios, y al aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, al hacer la palabra de Dios a nuestras vidas, es la manera que nosotros nos limpiamos.
Es la manera que nosotros corregimos las cosas que están mal en nuestras vidas. Si tú no lo aplicas, no hay cambios. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz, y cuando llega, penetra y hace una transformación grande en nuestras vidas. Pero la única manera que puede penetrar, la única manera que puede cortar todos los tuétanos que dice la palabra de Dios, la única manera que puede transformar y puede renovar, es que tú hagas la palabra de Dios, que tú apliques la palabra de Dios. Pero si tú no la aplicas, sos como este hombre que te ves en el espejo y te vas y prontamente te olvidas. Si tú no la aplicas, sos como los hombres de Gedeón que se arrodillaron a tomar todo el agua porque nunca la aplicaron a su vida. Si tú no la aplicas, son como los sacerdotes que no se lavaron y se aplicaron el agua en sus cuerpos para limpiarse. Dios quiere que nosotros seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Dios quiere que nos hagamos a un autoexamen para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, continuando ahí, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Voy a ocupar el testimonio que nos daba mi hermano Sebastián el miércoles. Lo hago con libertad porque él ya lo dio el miércoles. Y él decía que un momento en su compañía, en su empresa, estaban pasando un momento difícil y que creían que solo lo iban a hacer para julio, parece que dimentaste. Y en cierto momento él reunió a todos los de su compañía y les dijo: bueno, miren, tenemos este problema y creo que solo vamos a hacer para julio, pero hay que confiar en Dios. Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Y vino uno de los compañeros de trabajo y le dijo: vos hablas así porque sos religioso, pero nosotros estamos preocupados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Es la palabra de Dios. Pero si tú no aplicas la palabra de Dios, cuando vienen esos momentos, cuando le vinieron al hermano Sebastián, tú no vas a hablar como Dios quiere que hable. Tú vas a hablar como hablan los del mundo. ¿Y qué va a pasar ahora? Y ahora que no tengo trabajo, y ya se va a terminar esto. No, tú tienes paciencia, tú confías en el Señor. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú no sos oidor olvidadizo. Si ya Dios me hizo cruzar el mar rojo y han pasado 3 días y no tengo agua, yo voy a exaltar y voy a levantar mis manos al Dios Todopoderoso. Si Él ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer y lo va a seguir haciendo, porque ese es el Dios que yo adoro. ¿Y sabes todo por qué? Porque tú te haces un autoexamen continuamente, pasas limpiando tu vida, aquellas cosas que no dejan que crezca tu fe, aquellas cosas que no dejan que crezca la esperanza que hay en el Señor. Pero cuando nosotros somos oidores y hacedores, las cosas de Dios las aplicamos a nuestra vida y sabemos que hay un Dios poderoso que no está muerto, sino que está vivo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. En este pasaje encontramos 2 tipos de personas. Una persona que solamente ve la palabra, pero no la aplica a su vida. No la hace en su vida. Lo que dice la palabra no lo hace. Y la otra persona es aquella persona que pone atención en la palabra, se concentra en la palabra, medita la palabra y la hace, la cumple, la aplica en su vida. Dice el que no la aplica tiene letargo espiritual. El que no la aplica se vuelve un olvidadizo. Pero el que la aplica dice: todo lo que hace va a ser bienaventurado. Amén. Hermano, si tú quieres ser bienaventurado, si tú quieres que todas las cosas te vayan para bien, si tú quieres que todo lo que tú toques, Dios te bendiga a través de lo que tú toques, a través de lo que tú hagas, hermano, todo lo que tú tienes que hacer es simple y sencillamente ser un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Poner toda la atención totalmente en las cosas de Dios. Y termino con este pasaje en el libro de Josué. Vamos a Josué capítulo 1, verso 8. Termino con este. Es uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento. Y yo creo que para muchos es el pasaje favorito. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, el Señor le dice, no solamente medite la palabra, sino para que guardes y hagas conforme. Porque si usted solamente lee la palabra de Dios y no la hace, no sirve para nada. La única manera de autoexaminarnos, la única manera de transformar nuestras vidas es siendo hacedor de la palabra de Dios. Yo como pastor te lo digo con todo el amor de mi corazón. Es necesario traer estas palabras a la iglesia. Es necesario. Ya no se quiere hablar mucho de esto en las iglesias, pero el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón, porque hay muchas personas que padecen del letargo espiritual. Hay un fenómeno que se conoce en psicología como TDA y se llama torpeza deficiente en aprender. Y cuando yo leí esa definición, yo decía, así es como espiritualmente muchos cristianos estamos o están. Porque todos pasamos por esos momentos de tardanza de aprendizaje espiritual, de un letargo espiritual. Pero el Señor te dice esta mañana, si tú meditas en mi palabra y la haces, la guardas y las haces, todo lo que hagas va a prosperar. Amén. No estoy hablando de una prosperidad económica, hermano. Eso viene por añadidura. Estoy hablando de una prosperidad espiritual. No pienses solamente en dinero. Piensa más en lo espiritual. Lo espiritual va con nosotros. Lo material se queda aquí cuando nosotros nos vayamos. Nosotros siempre debemos de pensar en las cosas del espiritual, porque esas son las bendiciones. De ahí viene todo. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza. Pasa el tecladista, por favor. Mientras preparaba esta prédica, yo decía, Señor, qué importante es que nos hagamos un autoexamen. Qué importante que esta iglesia entienda y todas las iglesias entiendan la importancia de autoexaminarnos. Así como tú le dijiste a los sacerdotes en el Antiguo Testamento que se lavaran las manos y los pies antes de seguir el camino a la presencia de Dios, era necesario que se autoexaminaran.